Excelente, buenas tardes a quienes nos sintonizan. Está con nosotros el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas. ¿Cómo está, ministro? Buenas Quien tardes. además es autor de un libro sobre los sucesos de abril y precisamente también por eso estás aquí, ¿no, camarada? Bueno, siempre estoy aquí cada vez que sea requerido. Aquí Abril está, golpe te adentro. lo regalo. Abril golpe adentro. Hoy es un día muy, pero muy significativo en la historia de nuestro país, de América Latina. A esta hora de hace 11 años estaban ocurriendo cosas terribles en Venezuela. Se había desatado una cacería, no de brujas, sino de bolivarianos, de militantes revolucionarios, de chavistas. Y en general el fascismo había asomado ya sus dientes de leche para esta hora de hace 11 años. Ese episodio de nuestra historia que está recogido en este y en muchísimos libros, documentales, reportajes, en la memoria de nuestro pueblo, que es un pueblo que no tiene amnesia, que no olvida, pues está más vigente que nunca. Más vigente que nunca porque el mismo proyecto de restauración del viejo tiempo político continúa siendo una acechanza para la Venezuela de este tiempo. Y el mismo proyecto de transformación, de justicia social, de equidad, de igualdad, sigue luchando, batallando día a día por hacerse realidad, por cristalizar cada vez más las esperanzas de nuestro pueblo. De modo que esa misma batalla se viene dando con algunos actores similares, con actores distintos, en líneas generales vivimos el mismo debate, la misma confrontación. No está presente físicamente uno de los grandes protagonistas de aquel momento, como fue el comandante Hugo Chávez, Bueno, pero está presente, presente en cada rincón. Vemos a Chávez en cada una de las iniciativas de su gobierno y en ese despertar que su pueblo ha tenido. De verdad que nosotros no nos resignamos a la desaparición física de Chávez y siento que es una sensación compartida, el que en cualquier momento puede aparecer en una locución, en una inauguración, en un acto político, porque su pensamiento, su acción, su personalidad han marcado la impronta de este tiempo. Y en esta época de abril particularmente se nos hace Chávez muy presente y hemos visto algunas de las piezas que se han colocado al aire, que nos han recordado mucho ese tiempo y nos han recordado, oye, que el papel de Chávez en la historia contemporánea de Venezuela no fue un papel adquirido sobre la base de una estrategia de marketing o de publicidad, propaganda, sino que ha sido un hombre que durante todo el tiempo político en que actuó, pues lo hizo con una huella profunda en los acontecimientos que estaban viviendo. Lo que se vivió aquí hace 11 años giró alrededor de Chávez y la maestría de su conducta, el hecho de encarar a sus adversarios, aquellos militares que habían incumplido con su juramento, que se habían rebelado contra su autoridad, se habían puesto al servicio del capitalismo, de las élites económicas que habían asaltado habían tomado por asalto el poder político, pues descompuso toda aquella jugada. El hecho de que Chávez se entregara allí con altura en el fuerte Tiuna y fuese a encararlos y lo hicieran preso y él sin disparar un tiro logró que se dieran las condiciones para que ese golpe que hoy se estaba consumando hace 11 años pues se desmoronara, porque las ambiciones de los factores que estaban involucrados eran tremendas. Comenzó la rebatiña de los cargos, la bebedera de caña, la petición de cargos entre los militares, la búsqueda de prebendas y de posiciones de poder por parte de los factores económicos y políticos que se habían coaligado alrededor de Pedro Carmona Estanga. ¿Cuáles eran esos factores políticos y económicos que estaban en ese momento? Bueno, ahí están ¿Qué relación tienen con los que están ahora? Fedecámara, las empresas transnacionales, ahí están las cartas que le enviaban a Carmona postulándole personajes para su gobierno. Había una Ahí lista está la allí que extracción encuentro, ¿no? de los ministros que Carmona colocó. Volvía a Venezuela al momento en que los ministros de finanzas y de las posiciones más importantes eran decididos no en el poder político, sino en el poder económico. E incluso se llegó a decir que no era un gobierno, sino una junta directiva empresarial la que se instaló en Miraflores. Le dieron una patada al factor sindical que había barnizado de pueblo aquel movimiento elitesco. A Carlos Ortega lo dejaron como la guayabera por fuera. Y es que el desprecio de clase que se hizo presente en aquel momento no era nada más hacia los chavistas, no era nada más hacia Chávez, sino también hacia los adecos, hacia la dirigencia del movimiento sindical adeco, que creyó que de verdad los habían
aceptado en el seno de aquella coalición derechista y al final los utilizaron y los desecharon. La propia Acción Democrática como partido, lo ha dicho varias veces Henry Ramos Ayub, que no ha asistido a Miraflores, él, algún dirigente de su partido sí estuvo allí, ¿no? Pero en todo caso él no lo estuvo porque la derecha rancia, sobre todo la derecha económica, que no tiene, digamos, el roce político de la participación en la vida de los partidos, sino que como helicópteros aterrizan en la política, avalados es por su poderío económico. Oye, cuando apenas siente que está colocada en la posición de poder, allí no queda para más nadie. O sea, esa sensación que tienen los empresarios de que hay que competir con los demás y la competencia es voraz, feroz, es caníbal, pues la aplican también a la política. Y de eso hay ejemplos recientes, ¿no? También de nuestra experiencia. Ernesto, sabes que de los días de abril de hace 11 años, sobre el caso, hay muchos casos a analizar. Uno es el comportamiento de los medios de comunicación. Y del caso del 11 de abril, bueno, cómo desde los medios se incentivó a una masa a incurrir en hechos de violencia, ir a Miraflores, sacar al presidente por la fuerza, todo lo que allí se vio. Y están los hechos del 13, donde, bueno, ante la salida a las calles del pueblo, los medios prefirieron colocar comiquitas y una serie de cosas. Pero sobre el 12, tal día como hoy, también hay un papel allí que jugaron los medios de comunicación en lo que tú mencionabas al principio, que fue el ocultar la persecución en contra de bolivarianos, el maltrato a mucha gente que no estaba reseñado. Y uno tal vez lo que más recuerda son los hechos de 11 y 13, pero el 12 tiene un papel allí importantísimo. Y tampoco fue reseñado el tema de las medidas que tomó ese gobierno, más allá de las que todos conocemos, que fueron leídas allí por el acta de Carmona, la eliminación de la Constitución, el nombre de la República. Hay una serie de medidas que inmediatamente empezaron a discutirse, o probablemente ya estaban discutidas, pero que empezaron allí a exponerse y que no tuvieron una mayor cobertura. Algunas de esas medidas, está el tema del aumento que había anunciado el presidente, aumento de salario que fue desconocido allí mismo. Si pudiéramos reflexionar acerca de esos elementos, porque creo que 11 años después, comparar un poco la conducta de los actores políticos en la práctica, cuando tienen poder para ejercerlo, es interesante. Sí, bueno, hay una declaración del entonces ministro del Trabajo, entre comillas, designado por Carmona, que sometía a revisión el aumento de salario recientemente decretado por el presidente Chávez. Es lógico, ¿no? Es lógico pensar que fuese así porque... un empresario. Claro, un gobierno empresarial que llega al poder, llega no a aplicar el programa de su adversario. Cuando un gobierno de la burguesía, gobierno de talante además claramente empresarial, encabezado por alguien venido del seno de la clase empresarial, llega a aplicar su programa económico. Es iluso pensar que va a llegar un gobierno empresarial a gobernar con los trabajadores, o que va a llegar a gobernar siquiera con un talante socialdemócrata, ¿no? Porque si no, lo digo en palabras coloquiales, nadie galantea a una dama para que sea otro el que se vuelva su novio, ¿no? Siempre que el que pretende el poder político lo pretende para aplicar su propio programa. Y particularmente en el caso de la derecha económica eso es claro, porque en el caso de los factores, digamos, políticos que han, digamos, transitado por unas variantes, por ejemplo, el de reformista, o en el caso de la socialdemocracia, en el caso de Acción Democrática, por ejemplo, que en todo caso movimientos de origen, de extracción popular, claro, que en sus inicios eran antiimperialistas. La socialdemocracia es de izquierda en su génesis. Exacto, entonces ellos tienen la capacidad de imaginar la política de otra manera, pero la derecha económica no concibe otra forma de gobernar que esa, que es que si hay una situación de crisis económica, entre comillas, ellos la resuelven por la vía del corte de lo que ellos llaman el gasto público, el recorte de salario. Entonces los aumentos de Chávez, los aumentos de la revolución bolivariana siempre han sido aumentos fuera de lo que dice el librito neoliberal, que es una de las cosas que hay que reconocerle a Chávez. Chávez siempre aumentó el salario independientemente de lo que decía el librito de la economía, que desaconseja... Aún saliendo de un paro en el 2003. Claro, exactamente, en las peores circunstancias económicas, Chávez aumentó siempre el salario. Pero yo creo que eso se ha mantenido ahora con el decreto de aumento salarial que ha anunciado el presidente Maduro.